Buenas tardes, buenos días, la hora que nos vea, donde quiera que nos vea. Somos Taylor Dos Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos bautistas, ciertamente, pero predicamos aquí la palabra de Dios. Compartimos, comunicamos, no pedimos nada a cambio, es gratis. Si usted gusta escuchar, gusta oír, gusta aprender algo de la Biblia, ¿por qué es necesario que entendamos qué dice la Biblia? Por tantas cosas que hay en el mundo ahorita. Que sí, que no es cierto, que sí es cierto. La Biblia tiene miles de años escrita. Hay muchas versiones, ciertamente que sí. Hay unos malos pastores, también muy cierto que sí. Pero también hay buenos pastores. No podemos encerrar todo el grupo de un líder espiritual de cualquier religión en un grupo nada más. De todo hay en la viña del Señor, buenos y malos. Pero pues todos daremos cuenta un día del Señor, ¿verdad? De sus cosas, son de Él, no de nosotros. Precisamente le invito a que escuche si le convence, no hay ninguna obligación, si le convence la palabra de Dios y lo puede usted entender, qué bendición. Pero con gusto compartimos lo que nosotros creemos de todo corazón, sinceramente, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y su palabra nos habla. ¿Quién? Dios por medio de él. La palabra de Dios tiene poder. Si usted gusta, adelante. Si no, está en su pleno derecho. No pedimos nada a cambio, simplemente escuche y si le convence, qué bueno. Si no, pues bendiciones. Bien, vamos entonces a ver un versículo nada más, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice lo mismo en las dos Biblias, las mismas palabras, los mismos significados. Le voy a pedir a ver si me lo leen en la Reina Valera. Luego confirmamos como lo dice nada más la Biblia de las Américas, Biblia del Sur. Sí, por favor, Reci. Mateo 6:24 dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a Dios señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o sea, llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. No, no puede servir a Dios a la riqueza. ¿Puedes orar por la predicación, Reci, por favor? Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos con bien, Señor, y el cuidado durante el día, Señor Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, gracias. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a poner esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y guarda y usa al que está predicando, Señor. Y, Señor, también pues te pedimos por cada maestro, misionero, pastor, evangelista que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor. Síguelos cuidando, Señor, y guiando, Señor, y pues Padre, síguelos protegiendo, Señor. Al igual, Señor, te pedimos por cada oyente, preparar los corazones de cada uno de nosotros, Señor, preparar los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, necesidades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, el que guarda, el que guía, el que consuela, el que sana, Señor, pues Padre, que se haga todo bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre Santo, también te pedimos en este día por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y pues, Padre, tú conoces cómo está cada persona también alrededor del mundo, Señor. Nomás te pedimos que nos sigas guiando, Señor, nos sigas cuidando, Señor, y pues, Padre, que nos sigas dando sabiduría, Señor, y pues, Padre, nuevamente todo está bajo el control tuyo, Señor, y no lo de nosotros, Señor. Te seguimos pidiendo por todos alrededor del mundo, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Nuevamente te lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, perdón nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, después de haber puesto la palabra de Dios en sus manos, permítame leer de cómo lo presenta la Biblia de Estudio de las Américas. No hay mucha diferencia, cambia un poco las palabras, pero en el significado dice nadie, allá dice ninguno, aquí dice nadie puede servir a los señores, porque o aborrece uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro, no puede servir a Dios y a las riquezas. Es algo muy palpable lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de las riquezas. ¿Son malas las riquezas? Pregunto.
Contestó al mismo tiempo, claro que no, las riquezas no son malas. Lo que es malo es hacer de las riquezas su Dios. Precisamente ahí, ¿qué? De Éxodo de los mandamientos, no tendrás dioses ajenos. Cuando hacemos de la riqueza nuestro Dios, estamos violando los mandamientos del Padre, que está allí en la Biblia, escritas adelante si lo tienen. Éxodos 23:3-4 dice la palabra de Dios: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Los que me aborrecen. Gracias. Vemos como Dios nos dice por mandamiento. No es que tienes que hacerlo, no. Es según la disposición de cada persona. Los mandamientos están allí para aquellos que quieren verdaderamente, pues enterarse qué es lo que Dios dice acerca de no tendrás dioses ajenos, no te harás esto. Personas que dicen, no, pero es que, bueno, podemos buscar las excusas que querramos, pero pues la verdad, ¿a qué comparamos a Dios? ¿Verdad? Ese es uno de los puntos. ¿A qué comparamos a Dios? ¿Cómo nos lo imaginamos que qué es Dios? Ahí mismo en el capítulo 6 de Mateo, tenemos el versículo 19-20 que dice, Dice la palabra de Dios: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. bien, nos da una advertencia. ¿Qué provoca las riquezas? Que vengan gente a buscarlas, a tratar de aprovechar de aquella persona, donde vienen y por conveniencia, por lo que con engaños o simplemente para robar las riquezas de aquella persona. Cuando realmente está el ser humano apegado a las riquezas, se le olvida que nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. ¿Es mala la riqueza? No, no, no es mala. Es una protección, es un escudo para el ser humano que tiene en sus riquezas. Pero no se puede tomar la riqueza y ponerla en lugar de Dios. Se puede tener riquezas, sí, pero estar consciente que las riquezas no es Dios. Dios concede al ser humano el tener o el no tener cuando se consigue honradamente, decentemente, respetando la palabra de Dios. Lo he dicho y lo repito, la palabra de Dios es autoridad para todos, no para todos los creyentes, los que dicen yo soy cristiano. Para aquellos que no creen, pues bueno, por eso dice la palabra de Dios y a quien está hablando, a todo aquel que quiere escuchar, pero principalmente al creyente. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguna persona, ningún ser humano puede servir a dos señores. Porque nos da una razón, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará, o se allegará, o se pegará a uno y menospreciará o hará un lado al otro. No puede servir a Dios. Y dice la palabra en Reina Valera, el nombre del Dios de la riqueza. Una palabra en español suena rara, pero es la verdad. Por eso lo vemos también en Lucas, ahí que dice en Lucas 6:9. Dice la palabra de Dios: y yo os digo, haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando faltaréis os reciban en las moradas eternas. Amén. Gracias. Hacer buen uso de la riqueza. ¿Cómo? No atesorándolas, no guardándolas. Antiguamente decía debajo del colchón. ¿Por qué? Porque de nada te van a servir. Si las usa la persona o las personas para servir a los demás, para ayudar a los demás, Dios multiplica. Pero muchas veces la avaricia no nos deja hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo, ninguno puede servir a dos señores. Porque obedecemos a Dios, obedecemos la riqueza. Porque la riqueza que envanece a muchas personas. Con poquita riqueza que tenga el ser humano, se crece y cree que ya no puede pisar ni el piso. ¿Verdad? Es lo que tenemos que entender. Y nos repite en la palabra de Dios ese versículo, Lucas 16:13. Dice la palabra de Dios: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o sea, allegará a uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Ahí sí dice la riqueza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mira, fíjate bien, te lo repito, no una, sino varias veces en los evangelios. Las riquezas no son malas, pero ambicionarlas, avariciarlas, engolosinarse con ellas, claro que es mal, ponerlo en lugar de Dios. Es que yo no creo en Dios porque yo todo lo puedo con mis riquezas, sí, pero un día te vas a partir de este mundo y no te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar es la bendición de ser llamado hijo de Dios, si realmente tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Porque si confías en tus riquezas, para salvación de tu alma, con riquezas no podemos comprar el reino del cielo. Podremos en este mundo comprar iglesias, hospitales, pero ni la salvación ni la salud la podemos conseguir nada más con una iglesia o el hospital, física y espiritualmente. Dice Proverbios 11:28. Dice la palabra de Dios, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Mas los justos reverdecerán como ramos, como flores, como ramos de fruto. Primera de Timoteo 17, a los ricos hablándoles. Primera Timoteo 2:17. Dice la palabra de Dios. Primera Timoteo 2:17. Sí, es lo que tengo aquí, sí. A los ricos de este siglo, ¿no? Pues Santiago. Pero a veces me equivoco. Primera Timoteo 6:17. 6, puse 2. Creo que me equivoqué con algo. Una disculpa por eso, me suele suceder. Primera Timoteo 6:17 dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos. Sí, gracias. 6:17, primera, ¿qué? De Timoteo 6:17, ¿verdad? Muy bien. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos de las riquezas. No pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia y que gozamos, ¿verdad? Ya vimos que nos dice Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompe y el ladrón mina y hurta. Digo, son advertencias, son sugerencias, son exhortaciones para el ser humano. ¿Quieres oírlo o no lo quieres oír? Eso depende de cada quien, porque nos enseña lo que Dios tiene mandamientos. Ahí vimos en Éxodo 23 que lo dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Lucas 16:9. Dice la palabra de Dios, y yo os digo, haceos amigos mediante las riquezas de maldad, para que cuando faltaréis os reciban en las moradas eternas. Y yo os digo, haceros amigos mediante las riquezas de maldad, para cuando os faltare os reciban en moradas eternas. Dice Mateo 25:21. Dice la palabra de Dios, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, porque has sido fiel en lo poco y en lo mucho. Dijo Pablo, para todo estoy preparado, para tener en abundancia y para no tenerlo, para padecer necesidades. El cristiano debe tener esa capacidad de saber tener y no. Confiar completamente en Dios es algo muy necesario entender que esa convicción está en la persona que se dice creyente o seguidor de Cristo, sabiendo que Él suplirá. Si nosotros nos acordamos del Padre nuestro de darnos el pan de cada día. ¿Por qué? Porque tú eres el reino, el poder y la gloria. ¿Quién es el que tiene el poder para darle a sus hijos? Dios mismo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Él es Dios, que no tenemos muchos dioses. Ahí en Isaías 42:8 que dice, Isaías 42, dice la palabra de Dios, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. la Biblia nos habla claramente
Si lo queremos entender, si lo queremos creer, si no, estamos en el pleno derecho de tener la opinión o de decir o pensar lo que nosotros queramos. Por eso tenemos el libre albedrío, que lógicamente, lo digo y lo repito, es democracia divina de Dios. Todos tenemos derecho a opinar, todos tenemos derecho a elegir lo que querramos. No es que tienes que a fuerzas, no, no, no. Es voluntariamente, según como Dios te está hablando a cada quien. No es que tienes que, ciertamente hay otros que enseñan otra cosa, tienes que porque tú eres cristiano, vérame. La palabra de Dios nos enseña también en 1 Corintios 10, 9, 6. Cada uno ve como propuso en su corazón. Son versículos que no tengo yo en la lista, pero que me llegan a la mente. Segunda. 2 Corintios, ¿qué es? 1 Corintios 9:7. Le digo 2 Corintios 9:7. 2 Corintios, ahora sí, ¿estamos bien? Perdón. 2 Corintios 9:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Gracias. ¿El dador de qué? ¿Nomás de lo material? No, de tu tiempo. Ay, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? ¿Dónde está ese versículo? Ahí en Mateo me parece. Son cosas que tenemos que estar informados porque luego hay unas cosas que comienzan a decir la gente o jóvenes que no conocen la Biblia, personas que nunca han leído la Biblia, comienzan a juzgar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debemos estar informados? ¿Qué nos informa la Biblia? Cada uno de como proponga en su corazón, voluntariamente. Es que, y no digo que no haya personas en el ministerio pidiendo dinero, porque tienen derecho a pedir, pero no a obligar. Que lo tienes adelante. Mateo 22:37 al 39 dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos viene todo en secuencia. Que leímos ahí, que es 2 Corintios, ¿qué fue? 9:7. 9:7. Cada uno de como proponga en su corazón. Pero si no leemos la Biblia, comenzamos a hablar sin saber. Es que los pastores quieren que vayamos bien vestidos a la iglesia. Es que los pastores nomás nos están pidiendo dinero. Pues mira, el edificio necesita ser sostenido. Una. Otra. Si está en tu corazón cooperar para la obra, hazlo. Pero no estás obligado a fuerzas a hacer las cosas. Porque es que nos lavan el cerebro. Es que nos dicen que tenemos que ir bien vestidos. Si uno se viste bien con corbata, la corbata no me hace mejor que nadie, ni el traje, ni lo que traiga puesto. Pero es una convicción mía que debo presentarme presentable delante del Señor. Lo que cuenta en toda persona que está en una congregación cristiana es su corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca o tu boca. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios no te tienes que darme, no. Según tu voluntad, según como propongas en tu corazón. No es que tienes que dar, porque es que los pastores, y comienzan con tal de zafarse de la palabra de Dios, cuando hay mandamientos, cuando hay estatutos, que si quieres, porque tampoco es a fuerzas, es que no, a mí no me convence eso. Pues no es que te convenza el pastor, no es que te convence el que está predicando, el que te debe convencer es Dios por medio de su palabra. Tienes ojos para leer, sabes leer, lee la Biblia, conócela y ora para que el Señor te dé el entendimiento de aquello que estás leyendo. Según 2 Corintios 2:14, ¿qué dice? 1 Corintios 2:14. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén, porque se han de examinar, gracias, porque se han de examinar espiritualmente, no intelectualmente, sino espiritualmente, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos dé el discernimiento o el entendimiento para saber qué es lo que nos está hablando la palabra.
Es que no, nos lavaron el cerebro. Es tantas cosas que escucho de esta generación acerca de las cosas de Dios, y acabamos de ver algo terrible en París acerca de las Olimpiadas. ¿Qué es lo que vimos? ¿Por qué es eso? La rebeldía de no querer creer que hay un Dios verdadero. Pero ¿qué dice el Señor? Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cada vez que una persona contradice o quiere contradecir la Biblia, no que vaya a borrar lo que dice la Biblia, sino se está engañando a sí mismo y se está volviendo dictador. Es que si no creen como yo, no. Es que yo vi, a mí me habló, a mí me dijo y yo. Ah, sí, pues te vas a morir. Tarde o temprano todo ser humano, es duro decirlo, pero es una realidad. Nacimos para morir. ¿Por qué? Porque este cuerpo aquí se queda, lo que importa es lo espiritual. Por eso Dios nos advierte, ¿sabes qué? Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Éxodo 23 nos dice muy claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así lo dice Moisés. No tendrás dioses ajenos. Y si hacemos de la riqueza un dios, o nos hacemos nosotros mismos, porque yo digo, es porque están mal todos los pastores, no más mi religión. No es religión, es doctrina cristiana, es palabra de Dios, es convicción en la persona. Si realmente amas a Dios, si realmente reconoces a Cristo como tu único y vuestro Salvador, eres salvo de qué? De la condenación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice allí en Juan 14:6, y es un versículo que debemos leer, lo repetimos y lo sabemos hasta los que no leen la Biblia. Adelante. Dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, gracias a Dios. ¿Y quién es Cristo? Es Dios mismo, encarnado la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para rescatar tu alma y la de todo ser humano. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero si nos encerramos, si no nos damos la oportunidad de entender, de conocer la palabra de Dios, es que hay muchas Biblias, es que hay muchas versiones, es que yo creo, es que yo digo, espérate, no decretes, tú no eres quien para decretar, tú no eres quien para ordenarle a Dios. Dios no es sirviente de nadie, Dios es todopoderoso. Por eso dice en Isaías 40:25, que nos presenta en Isaías 40:25. Dice la palabra de Dios, ¿a qué pues me haré semejante o seré asimilado? Dice el santo. Aquí Isaías 40:18, porque lo tengo también más. Dice la palabra de Dios, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Me compondréis. Esa, gracias. Son cosas que la palabra de Dios nos deja muy claro. ¿Quién es Dios? ¿De veras tú crees en Cristo Jesús o tú te crees a ti mismo que tú eres mejor que Dios? ¿O que alguien más porque hace milagros? Porque lee esto, porque ve esto. ¿Seremos mejor que Dios? ¿Seremos más poderosos que Dios? ¿A qué pues asemejamos a Dios? Eso es peligroso. ¿Para quién? Para tu alma y para la de toda persona que dice, es que Dios, es que, pues yo no sé qué es lo que buscan, que Dios sea un sirviente que nomás le hago a la lámpara maravillosa y ya aparece, y ¿en qué te puedo servir? No, a Dios se le sirve, a Dios se le reconoce como lo que es el Todopoderoso, el Creador de todo, aunque no les guste a muchos. ¿Qué dice 1 Corintios 8:5 y 6? Dice la palabra de Dios, porque aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Amén, Señor. Fíjese bien cómo nos lo presenta. ¿De quién son todas las cosas? Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Y recordamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano.
todo ser creado, sea en el vientre de la madre. ¿Adán y Eva estuvieron en el vientre de la madre? No, pero los hijos de Adán y Eva y la descendencia que somos nosotros de Adán y Eva, sí. ¿Por qué? Porque Dios sujetó al ser humano a la multiplicación. Por eso es que tenemos madre y padre terrenal, pero solamente un padre. Hay quienes ven al ser humano, al hombre, al líder cristiano o al líder espiritual, como si fuera algo muy especial. No merecemos adoración, pero sí respeto. Por eso dice Éxodo 25. No, ¿lo tienes? No, aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. A los que me aborrecen. Cuando no queremos obedecer a Dios, cuando queremos hacer nuestra voluntad y sobreponernos a los mandamientos de Dios, que queremos que Dios haga nuestros gustos, pues estamos haciéndonos que enemigos de Dios y estamos atrayendo sobre nuestros hijos que maldición, sobre qué, sobre la tercera y sobre la cuarta generación a los que dice a los que me aborrecen. Fíjese bien cómo la gente anda buscando, yo quiero ver que Dios haga algo cuando ha hecho todo. Y todavía nos quedamos a veces pensando, ¿por qué creer en Dios? Pues lea la Biblia, no le hace daño, al contrario. ¿Qué dice Mateo 6:32 al 33? Dice la palabra de Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os conforméis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta al día su afán. Basta el día su afán, gracias. ¿Para qué preocuparnos cuando tenemos al Todopoderoso a nuestro lado? Ahora, muchas las veces, y lo repito para que se entienda, porque abre la Biblia en un salmo, lee el salmo, oye, ni siquiera le crees a Dios, ni menos le vas a creer en Dios. Ni siquiera le crees a Cristo, menos vas a creer en Cristo. ¿Cómo vas a querer que la Biblia sea un libro mágico que no porque tú lees un nuevo versículo, ya? No, se necesita tener fe, confianza, obediencia para poder que Dios nos dé lo que necesitamos cada día sin pedírselo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad cada día. A veces nosotros pedimos cosas que no necesitamos, pero Él sabe de qué tenemos necesidad cada día. Es de cada quien. ¿Qué dice Mateo 16, 26 y 27? Dice la palabra de Dios, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjere todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Porque el Hijo del Hombre, gracias, vendrá. ¿Quién? Cristo Jesús, la segunda venida que y dará a cada uno la paga. ¿De qué? De lo que hayamos hecho según nuestro vivir. Y Proverbios 11:31. Dice la palabra de Dios, ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Fíjense bien cómo la palabra de Dios nos deja bien amplio entendimiento. Si el justo será pagado en la tierra, continuará el que, el impío y el pecador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que de este mundo no salimos sin pagar lo que debemos. Cuando tenemos a Cristo a nuestro alcance, que está la misericordia de Dios ahí, el poder de su Espíritu Santo, para poder seguir avanzando en el conocimiento de la verdad. Ah, no, pero no, es que no. Síguese viendo lo que dice Primera de Pedro 4:18. Y es una advertencia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Fíjense bien, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? El versículo 19 que dice. Dice la palabra de Dios, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Haciendo bien, gracias, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice 2 Corintios 5:10.
Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Gracias. Eso es para los creyentes. Y es un juicio, no es un juicio de condenación. No es un tribunal de condenación. Es un tribunal para darle a cada quien su galardón. ¿Pero qué dice Gálatas 6:7? Fíjense bien por qué debemos estar atentos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Lo que hagamos en vida, como dice en el tribunal de Cristo, hay en el 2:10, para dar cuenta de lo que hayamos hecho en vida, en este cuerpo, cuando estamos aquí en este mundo en vida, porque algún día vamos a dar cuenta a quién, al Creador. Segunda de Corintios 6:15, perdón, Segunda de Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Aquí el tiempo aceptable, gracias. Aquí el día de salvación. Dios nos da la oportunidad mientras estemos vivos de tomar la decisión. Sí, quiero saber qué es lo que Cristo dice, quiero saber lo que Dios dice, quiero conocer la palabra de Dios, porque es la palabra del Todopoderoso. Hay quienes dicen, es que es el Dios que nos impusieron, bla, 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 y son puras excusas para no obedecer o vivir en la moralidad, en la obediencia. Es que es muy aburrido vivir en la obediencia de Dios. Cuando llegamos a los mandamientos de Dios, lo he dicho, ahí llegan el problema para el ser humano, no para Dios. Según el Corintios 6:15, ahora sí. Segunda de Corintios, 6:15, según el Corintios 6:15. Con esto, como está escrito, que juntó, ¿no? segunda Corintios 8:15 dice la palabra de Dios, como está escrito, el que juntó mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El que juntó mucho no tuvo más, el que juntó menos, el que juntó poco no tuvo menos. Porque ¿quién es el que suple? Dios. ¿Quién es el que da todo? Dios. Pero eso depende de cada quien. ¿Le queremos creer a Dios o no le queremos creer a Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente creemos y le creemos? ¿Creemos en Dios y le creemos? ¿O simplemente lo vemos? Oh, sí, es un libro muy viejo que aquí hay historias que no, pues es la verdad. ¿La queremos? ¿No la queremos? Pues eso depende de cada quien. Por eso leí el versículo que leímos, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, que llegará a uno y que aún, ajá, se me fue, que llegará y a uno amará, al otro no. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros buscamos las riquezas terrenales, estamos perdiendo nuestro tiempo no porque sean malas, todo se vale, todo se puede, pero siguiendo la voluntad de Dios, yendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Son malas las riquezas? No. Lo que es malo es ponerlas en lugar de Dios. Eso es lo más terrible que puede hacer. Buscar el camino de la verdad en la palabra de Dios no nos quita el buscar vivir una mejor vida en esta tierra. Porque Dios no quiere que batallemos. Entonces somos nosotros los que nos afanamos cada día buscando más de lo que tenemos porque queremos tener más. Y hacemos cosas que no debemos. Hasta nos olvidamos de las cosas de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes y que todo sea para tu honra y gloria. Bendice a mis hermanos, donde quiera que estén, tus misioneros, tus pastores, tus obreros, tus maestros, sé con ellos, Señor. Todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, bendícelos, prospéralos. Ven en este mundo con aquellos que están sufriendo, Señor, por estas guerras. Sé con ellos, cuídalos, protégelos, dales consuelo, Señor. Dales
paz en sus corazones. Tenemos bendiciones para todos nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, en Cristo Jesús, con perdón de sus pecados. Amén. Señor les bendiga.